Bienvenidos a un nuevo módulo de Recursos Humanos en Acción. En esta oportunidad desarrollaremos la serie correspondiente a el proceso y pago de las remuneraciones o sueldos. El módulo se ciñe a la legislación chilena, cuyo marco legal está contenido en el Código del Trabajo, que iremos revisando a medida que avancemos. El proceso y pago presenta características similares a las que hay en todo el mundo, pero en nuestra legislación hay temas bastante específicos que guardan relación con lo que sería la clasificación de elementos remunerativos y no remunerativos, el sistema previsional en Chile y el modelo tributario que se está aplicando, entre otros elementos adicionales. ¿Cómo trabajaremos? Con una agenda que está relacionada con los videos que iniciamos en este momento, que en un primer lugar trabajaremos lo que es una etapa de introducción a lo que son las remuneraciones en Chile, por las particularidades que tiene, que nos dan la base del trabajo que vamos a desarrollar más adelante. Pasando a el análisis y revisión de cada uno de los haberes que existen dentro de la liquidación de sueldos. Terminado esa etapa, pasaremos a los descuentos. ¿Qué tipo de descuentos se aplican? Previsionales, tributarios y descuentos, entre comillas, de características voluntarias que pudiese tener un trabajador. Con eso estaríamos cerrando la liquidación de sueldos. Por lo tanto, vamos a bajar a desarrollar una serie de ejercicios con distintos grados de complejidad para que materialicemos todo el contenido que hemos revisado. Sin embargo, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir trabajando la parte cálculo en cada una de las dimensiones que requieren un grado de profundidad mayor. Principalmente, lo que es nuestra legislación laboral está contenida en el Código del Trabajo. ¿Qué es lo que les pido en este caso? Bajen de la página que se indica aquí en nuestra presentación de la diapositiva el código actual. El código, cada vez que tiene modificaciones en lo que es la biblioteca del Senado, la dirección de trabajo se va actualizando y van a disponer de un material actualizado para poder avanzar en estos temas. ¿Qué requeremos para poder efectuar este trabajo? Simplemente que ustedes dispongan de una calculadora manual, o si lo requieren o pueden tener la disponibilidad, trabajar en Excel lo que vayamos haciendo. ¿Qué es lo mínimo que se necesita? Suma, resta, multiplicación, división. Porcentaje. Y que además pueda en su visor mostrar a lo menos 7 decimales como estructura numérica. No es necesaria una calculadora científica, no vamos a hacer ningún cálculo más elaborado. Trabajaremos con casos concretos, que por las características de los parámetros que vamos a utilizar, deben ser actualizados cada vez que se modifiquen. Nos vamos a centrar en un mes determinado para el cálculo, para el año 2019. Cuando se generen modificaciones específicamente respecto de lo que es el ingreso mínimo mensual, generaremos un cambio en la versión de esta línea de videos. Por lo tanto, pasaremos a versión 2020 o sucesivas versiones que podamos seguir trabajando. ¿Cuáles son los elementos generales que disponemos dentro de lo que es el marco de cálculo de las remuneraciones? Inicialmente, lo que sería el sistema de control de asistencia que tenga la empresa. Gran volumen de los trabajadores está sujeto a control de jornada, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22. Y un porcentaje pequeño de trabajadores, que ya veremos cuáles son esas condiciones, se exceptúan de tener el registro de control. ¿Para qué nos sirve este registro? Para pagar, en este caso,
lo que vamos a denominar más adelante el concepto de sobresueldo, las horas extraordinarias. Pero adicionalmente generar los descuentos por incumplimiento de esta jornada laboral, sea por atraso o permiso sin goce de remuneraciones. Otro elemento que es realmente importante para el cálculo de la remuneración es en qué mes estamos parados, mes calendario, porque vamos a tener meses de 28, 29, 30, 31 días, que van a afectar los conceptos de sueldo para un trabajador. Adicionalmente, tenemos que tener los parámetros, como son la tabla de impuestos, las comisiones de las distintas AFP en las cuales se están recaudando los fondos de nuestra jubilación, la UF, la UTM de cada uno de los meses, que son parámetros que nos permiten llegar a construir el cálculo de lo que sería en definitiva la liquidación de sueldo. Dentro de estos elementos, el ingreso mínimo nuevamente es relevante como tope de lo que son las gratificaciones. Vamos a ver los 3 modelos de gratificación disponibles y la mezcla que podría haber entre ellos en la aplicación de una persona específica dentro de la empresa o el total de los trabajadores que tengamos. Para poder enfocarnos ya en la materia, uno de los elementos bases que tenemos que clarificar es qué se entiende, qué se comprende bajo el concepto de renta. Es relevante para el procesamiento, porque el concepto de renta nos va a separar lo que es enriquecimiento, entre comillas, del trabajador y lo que sería elementos no remunerativos que no afectan el patrimonio, no lo incrementan a ninguno de los trabajadores. Y ya veremos por qué en cada uno de ellos. Si nos vamos a la definición de lo que sería renta, el Servicio de Impuestos Internos establece que renta son todos los ingresos que constituyen, en este caso, utilidad o beneficio que rinda una cosa o una actividad. Y todos aquellos beneficios, utilidades o incrementos del patrimonio que perciba o devengue cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación. Si analizamos esta definición y la aplicamos a las personas, renta sería todo lo que percibo por mi esfuerzo o trabajo, físico o intelectual, sea en dinero, especies o regalías que aumenten mi patrimonio como persona. ¿Por qué? Porque el enfoque es todo lo que está definido en el concepto de renta va a pasar a los conceptos remuneracionales. Y estos conceptos remuneracionales van a tener que tributar. Si ya tenemos claro lo que es renta, vamos al enfoque de lo que es ya el tema propio de lo que serían las liquidaciones de sueldo. ¿Qué es remuneración? ¿Qué es lo que se entiende por este concepto de remuneración? Y bajo el concepto de remuneración tenemos una lógica simple, que sería una persona realiza un trabajo profesional o cumple una determinada tarea en una organización esperando recibir un pago por ello, por su esfuerzo. Dicha recompensa o retribución se conoce como remuneración, un concepto que deriva de un vocablo latino, remuneratio. Esta definición es vinculante a la existencia de subordinación a una organización, generando una diferencia con el concepto de renta. Por lo que podemos establecer que una persona puede generar distintas o variadas fuentes de renta. Una de ellas es por su trabajo, que es lo que tenemos que trabajar acá. Pero también podría generar esto sin la subordinación ni la dependencia a una organización. Lo que sería el trabajo de un especialista y que estaría percibiendo en este caso honorario. Pero también yo como persona puedo tener inversiones.
Y esas inversiones, sea en depósitos a plazo, fondos mutuos, acciones, puede que generen renta, o sea, van a generar un incremento de mi patrimonio, que es totalmente distinto al escenario que nosotros tenemos que reforzar para trabajar en las remuneraciones. Foco importante, entonces, sería las personas que presentan subordinación y dependencia con una organización, es a través de un contrato de trabajo. Más adelante veremos los efectos del cálculo de remuneración de aquellas personas que trabajan a honorarios, de acuerdo a las exigencias de autoimposición que priman hoy día en Chile. Ese detalle es una serie que desarrollaremos más adelante. Para todo lo que son los efectos pedagógicos de esta serie de videos que vamos a trabajar, vamos a trabajar con una tabla de doble entrada. En esta tabla de doble entrada, en la primera columna que ustedes están observando, vamos a desarrollar todos los conceptos de haberes que existen en una remuneración o liquidación de sueldo. Y en la segunda columna trabajaremos los descuentos que se le aplican. En esta primera columna, que estamos viendo los haberes, vamos a trabajar en la primera fila todos los imponibles y tributables que tiene la persona como ítem de pago, que llamaremos, para este efecto, remunerativos. Y en la segunda fila de la primera columna, todos los conceptos no imponibles ni tributables. También con un nombre que usaremos para estas sesiones de trabajo, de no remunerativos. En lo que es descuentos previsionales, lo que vamos a trabajar en un primer escenario sería la primera fila. Y en esta primera fila veremos todos aquellos descuentos previsionales y tributables. Y en una segunda fila trabajaremos todos aquellos que son voluntarios y legales, que afectan a las personas. Como les digo, para poder comprender en profundidad todos los saberes que tiene la persona disponibles dentro del concepto de su sueldo, nos referiremos al Código del Trabajo y en especial al artículo 3 y del artículo 41 del 53, que están comprendidos en el capítulo 5, que trata sobre las remuneraciones en el Código del Trabajo. Primer escenario, tenemos que hacer una diferenciación clara, que es lo que establece el artículo 3. ¿Qué es empleador? Y el empleador está definido como la persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una persona en virtud de un contrato de trabajo. Concreto, contrato de trabajo. Debe existir esta relación. La existencia de un trabajador, que es toda persona natural que presta servicios personales, intelectuales o materiales, bajo la dependencia o subordinación y en virtud de un contrato de trabajo. Entonces, el lazo que está uniendo a estas dos figuras, empleador y trabajador, es que el trabajador está bajo subordinación y dependencia del empleador y que adicionalmente exista el contrato de trabajo. Y en forma totalmente separada tenemos el trabajador independiente. Y el trabajador independiente es aquel que en el ejercicio de su actividad, de que se trate, no depende del empleador. O sea, es un especialista que con el conocimiento, el bagaje que tiene, puede aportar a la organización, sin la existencia de dependencia ni subordinación. No hay un contrato de trabajo, hay un contrato civil, producto
de, en este caso, el trabajo que va a realizar la persona. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener total claridad de la diferencia que hay en estos dos escenarios. Los dos, eso sí, hoy día debieran imponer. Y como les digo, el trabajador independiente lo veremos más adelante. Respecto del foco de lo que vamos a ver en esta serie concreta, debe existir esta condición de empleador y esta condición de trabajador, con un contrato formal de trabajo y en forma adicional la condición de dependencia, subordinación del trabajador. Con la información que hemos revisado hasta el momento, tenemos la lógica de lo que debiera ser, en este caso, una etapa introductoria, la comprensión de hacia quién estamos trabajando y dónde podemos encontrar la estructura, las definiciones que nos permitirán trabajar tanto los saberes como los descuentos. Y con esta condición vamos a pasar ahora a trabajar todo lo que sería los saberes, tanto imponibles y tributables, entre comillas, remunerativos, y los no imponibles y no tributables, que serían los no remunerativos.